Este, tiene Gracias. asimetría. Asimetría, cuando hablamos de asimetría es que, por ejemplo, la cara nos habla y habla así de costado, no puede hablar normal. ¿Mm? ¿Y eso por qué, profe? Un ojo caído, porque hay una parte del cerebro que no se está irrigando bien. ¿Mm? Le está pasando algo más. ¿Mm? No solo la hipertensión, Claro, no es solo por hipertensión. teniendo efectos secundarios sobre la persona. Ajá. Puede tener dificultad para caminar, relajar esfínteres, ¿sí? Puede tener un deterioro del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque por la hipertensión se puede dejar de irrigar todo el cerebro. Entonces, al cortarse la irrigación, aunque sea unos segundos, perdemos el estado de conciencia, así, automáticamente, nos caemos. Podría convulsivar la persona. ¿Mm? Podría ver doble, tener diplopía, sentirse mareado, tener vértigo. ¿Mm? O incluso llegar al coma. ¿Mm? Estas serían algunas de las cosas que nosotros podríamos ver en alguien. Algunas son muy extremas, pero la emergencia hipertensiva nos puede llevar a esto. ¿Mm? Puede llevar a cualquier individuo a esto. Profe, una consulta. ¿Son los mismos síntomas de la presión baja? La ¿Tienen los mismos síntomas? hipotensión, Sí. la hipotensión en general da. No se ve como algo tan crítico, ¿sí? Lo que da son mareos. ¿Mm? En algún caso muy extremo podría tener pérdida del estado de conciencia, pero tendría que ser muy extrema, ¿sí? Palidez, piel fría, manos frías. ¿Mm? Es más crítica También la hipertensión siempre. ¿Mm? En general la una duda. hipotensión se da como situación de resguardo del organismo hacia determinada situación. ¿Mm? Una situación de estrés importante, como podría ser cuando nos van a sacar sangre. ¿Mm? Claro. Uno tiene Otra- miedo Tengo y... otra duda, profe. Sí. Que me quedé con en la primera parte hablaste del estrés que Sí. sube la tensión arterial y quería saber si es porque sube la frecuencia cardíaca. ¿Es por eso que El aumenta estrés la... produce varias situaciones. Básicamente el estrés es un mecanismo de defensa, de autodefensa del organismo ante situaciones de ataque. Un mecanismo de defensa muy primitivo. ¿Sí? Lo primero que produce es vasoconstricción. ¿Por qué? Porque por ser un mecanismo primitivo, ¿sí? Eh, lo que evita es el sangrado si nos lastimamos ante que un animal nos venga a comer, para darte el ejemplo. ¿Mm? Entonces, si vos tenés vasoconstricción, vas a sangrar poco si un león te come el brazo. ¿Mm? El sangrado va a ser mucho menor. Por eso se produce vasoconstricción. Esa situación de estrés también puede aumentar la frecuencia cardíaca. Lo primero que va a hacer es un bombeo va a ser un llenado mayor del corazón y un bombeo mayor, va a aumentar el volumen minuto. Fíjate que son dos situaciones que aumentan el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con eso? El estrés que vivimos en la sociedad moderna, desde hace aproximadamente 100 años, nos hace que esa situación se mantenga en el tiempo. ¿Mm? Estamos preparados para soportar eso durante unos hasta minutos para
preservarnos, para salvarnos la vida. Pero cuando esa situación se mantiene durante una semana, empieza a provocarnos, a ser nociva, a tener consecuencias sobre nuestro organismo. Una de las consecuencias es la hipertensión. ¿Por qué? Porque vasoconstricción sostenida y aumento del volumen minuto. Sostenido en el tiempo, termina generando hipertensión, con consecuencias sobre el corazón y sobre los vasos también. Porque va a aumentar. Si el corazón tiene una precarga sostenida durante más tiempo, va a cambiar su morfología, porque está preparado para determinada cantidad de sangre. Si le aumentamos 30 mililitros más en forma sostenida, y es como que se va a agrandar, ¿sí? La aurícula, el ventrículo tienen que manejar más volumen, se van a agrandar, pero a expensas de qué, de la pared. Como un globo. Yo a un globo le puedo meter más aire. Y le meto más aire, y ¿por qué entra más aire? Porque la pared se va haciendo cada vez más finita, se dilata y se va haciendo más finita. Bien. Nos quedaba esto. Gracias, profe. Por nada. Bien. Hay un valor, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta, que es la tensión arterial media, o TAM. Este es un valor que se utiliza mucho en terapia intensiva. Para explicarlo, ¿sí?, más allá de la fórmula que yo les voy a pasar, podemos decir que la tensión arterial media es la tensión efectiva sostenida sobre nuestras arterias. Por eso es un cálculo. En el cálculo podemos decir que es igual a 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido por 3. Es un valor cercano, más cercano a la presión diastólica que a la sistólica. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Esto es matemática pura. No, profe, yo no entendí. ¿Qué tensión sería Creo esta? que les gusta mucho. La tensión arterial media, si tuviese que ejemplificárselo, nosotros tenemos así, una onda de presión, ¿sí? Lo máximo sería la sístole y el mínimo sería la diástole, ¿no? Un dibujito así. ¿Se entiende? Entonces, de ese dibujito hay una presión efectiva, que no es ni la máxima ni la mínima. Es una intermedia, que está cercana a la diástole. Está más cercana a la parte alta. A ver. Vamos a mostrárselo con un dibujito, así lo entiendan mejor. ¿Es presión diastólica al cuadrado o por 2? No, por 2. Por 2. Sería altísimo si fuese el cuadrado. A ver. Ahí se enfoca, sí, más o menos.
Si yo les muestro, esta curva dibujaría la tensión arterial, ¿no? Entonces, yo tengo el punto máximo, que es la sístole. Esto es la diástole. Y después vuelve la sístole y sigue la diástole. Las venas reciben una presión casi constante, en realidad. O las arterias, perdón. Que es la TAM, la tensión arterial media, que es un valor que va por acá. Más cercano a la sístole que a la diástole. Yo lo dibujé más o menos en el medio, pero es más cercano a la sístole. Este valor se calcula. Es factible de ser calculado. Este valor es necesario poder calcularlo para saber qué nivel de irrigación tendrían, por ejemplo, los vasos cerebrales o el músculo cardíaco. Cuando se maneja la presión arterial de un paciente, muchas veces es necesario conocer este valor, que sería hablar de TAM o de tensión arterial media, es hablar de tensión arterial efectiva. Siempre las arterias van a recibir una presión que rodee esto, que rodea la TAM. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendía hasta para vez. poder manejar el tratamiento del paciente. Entonces, volviendo a la pantalla, yo les puse un ejemplo de cálculo. Ustedes en este nivel de adulto, esto no lo van a manejar, salvo que en algún momento cuando terminen tercer año los metan a trabajar en terapia. Entonces uno tiene que entender este concepto para saber de qué están hablando cuando me hablan de una TAM. Este concepto lo maneja solo la gente que trabaja en terapia. Ustedes tienen igual que saberlo. ¿Cómo lo calculo? Imagínate que la persona tiene esto está mal, es al revés. 120. Y esto sería 80. ¿Alguien tiene una calculadora a mano para hacer este cálculo? Pero ¿por qué estaba mal, profe, si 80 es la presión diastólica? Arriba en la fórmula dice presión diastólica. Claro. ¿Y la diastólica no es 80 en este paciente? Sí. No, es al revés. Esto es 2 sístoles. No, está mal tipeado. Es una diástole. Ya está, Camila. Profe, me perdí, no sé qué fue lo que cambió. Cambié los valores. Nada más. 2 sístoles. Entonces la fórmula de más abajo una estaba diástole. bien. No, esto estaba al revés. 80. 2 sístoles más una diástole. 120. Dividido 3. Porque si fuese al revés, el valor estaría más cerca de la diástole que la sístole. Da 106,6. 106. Profe, creo que... 6. 6. Milímetros. Ah, está todo con mayúscula, por eso queda. Milímetros de mercurio va con minúscula acá, Esto es porque está escrito todo con mayúscula, está mal. Sorry.
Bien, lo que tienen que entender es el concepto de qué es la tensión arterial media. Es la tensión arterial efectiva. ¿Mm? Lo que garantiza la irrigación. ¿Mm? Cuando veamos ACV, van a ver que parte del tratamiento médico es sostener una tensión arterial media en el paciente. ¿Mm? Para garantizar una correcta irrigación del cerebro. ¿Mm? Más allá de que el ACV se haya producido por un pico hipertensivo. ¿Mm? Siempre se garantiza una tensión arterial media de tipo terapéutico. ¿Me siguen? ¿O los mareé con el cambio de canto? Profe, Yo la verdad que estoy re mareada, pero bueno, en otro Bueno, momento te pregunto porque si no creo que te voy a atrasar todo. ahora lo Porque quiero que me dejamos y expliques. después lo vamos a usar. No se preocupen. ¿Mm? Después lo vamos a reutilizar eso. Así que lo vamos a trabajar específicamente. ¿Dudas sobre el tema de la tensión arterial? Cric, cric. No, No, profe. Es cortito. En realidad es corto. Nos hemos extendido bastante, pero es corto. Podemos hacer un repaso. Partimos para hablar de hipertensión, tenemos que saber qué es tensión arterial. Tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. ¿Mm? Esa es una forma de definirla. La otra forma de definirla, ¿qué es? Es esta. Es el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. ¿Mm? Cuando hablamos de resistencia periférica vascular. ¿Sí? Cuando hablamos de hipertensión, hablamos de valores sostenidos por encima de los valores fisiológicos. O sea, una sístole sostenida por encima de 140 milímetros de mercurio o una diástole sostenida por encima de 90 milímetros de mercurio, sostenida en el tiempo. Muchas mediciones, muchos controles que nos indiquen esto. ¿Mm? Cuando hablamos de los tipos de hipertensión, tenemos una que es esencial o primaria, y tenemos que la secundaria, que es la que se produce por efecto de otra patología. ¿Mm? Cuando hablamos de las causas, tenemos las causas que no se pueden modificar. La edad y los antecedentes familiares no los podemos modificar, somos lo que somos. Y tenemos factores modificables que se pueden trabajar, y son los que se hace que el paciente trate de trabajar, como son la obesidad, el tabaquismo, un estilo de vida saludable, o sea, asumir un estilo de vida saludable, y reducir el consumo de sodio, o anularlo. ¿Mm? Muchas veces con esto alcanza, para que la persona salga de esa situación de hipertensión. Cuando valoramos a la persona, para saber si tiene, o sea, fíjense, cuando valoramos estamos buscando si tiene relación con los factores modificables, básicamente, y si tiene alguno de los no modificables. Conducta del consumo de sodio, disminución de la función renal, o sea, existencia de una hipertensión secundaria, exposición al estrés, o nivel de estrés que tenga la persona, problemas genéticos, obesidad o factores endoteliales, que tenga alguna enfermedad. O sea, si hablamos de factores endoteliales, hablamos de enfermedades, hipertensión secundaria. ¿Mm? Profe, consulta. Sí. Lo del alto consumo de sodio,
¿Por qué sería que aumenta la presión? El sodio nos produce varios efectos. Una es el aumento en la retención de líquidos. O sea, la sangre tiene que tener una cierta concentración. Si nosotros ponemos más sal, ¿sí?, más sodio, resulta que se junta más líquido dentro de la vasculatura. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen minuto. También tiene efectos secundarios sobre lesiones en la pared vascular, que termina, o sea, las lesiones en la pared vascular lo que tienen a largo plazo son aumento de la rigidez vascular. Porque como todo tejido, cuando se lastima, su cicatrización hace que después sea menos flexible. La pérdida de flexibilidad arterial termina siendo una causa de aumento de la tensión arterial. Si la pared vascular se engrosa, va a aumentar la tensión arterial, porque disminuye la luz de la vasculatura. Entonces aumenta la resistencia. Esa es una de las causas, por eso la edad es un factor que no se puede cambiar, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular. La resistencia periférica aumenta por la edad. ¿Por qué? Porque los vasos se ponen rígidos. Cuando uno es joven, ¿sí?, a la edad de ustedes, los vasos son flexibles. Entonces, al haber flexibilidad, la presión disminuye, o sea, o se mantiene dentro de valores. Al hacerse más rígidos, ¿no?, la presión aumenta. Eso es lo que nos pasa. Otro punto es cómo clasificamos, de acuerdo a los valores de tensión arterial que tienen las personas, ¿sí? Acá tenemos los valores normales en primera etapa, que es hasta 139 de TA sistólica y hasta 89 de diastólica. Por encima de eso, estamos hablando de hipertensión. Hay 3 niveles de hipertensión que cada uno trae aparejados distintos niveles de riesgo también. El primer riesgo es el cardiovascular. Después hay riesgos de ACV, riesgos de insuficiencia renal. Hay riesgos secundarios a la hipertensión. Después tenemos 2 situaciones críticas de la hipertensión, que o sea, en paquete juntas son una crisis hipertensiva. Una es la emergencia, ¿sí?, en la cual en forma inmediata podrían ser dañado el órgano blanco, y otra es la urgencia, donde hay una mediatez, hay más tiempo. En ambos casos, la tensión arterial debe bajarse. En ambos casos, hay que tratarlo en internación al paciente, hay que estabilizarlo y después que el paciente se quede hasta que tenga controlada su tensión arterial, hasta que tenga valores aceptables, aunque sean valores de hipertensión, pero que sean de menor riesgo. Profe, ¿y esto se lleva adelante, o sea, bajarle la presión al paciente es con una terapia farmacológica o hay cosas que el enfermero puede hacer sin medicación? No, esto es terapia farmacológica, por eso no la nombré. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo a cada paciente y a la respuesta que tenga con la medicación. Después vamos a ver, porque de acuerdo hacia dónde vaya, qué patología vaya a desencadenar, es cómo se maneja. Si es una ACV, si es un infarto, lo secundario a esta hipertensión. Porque a este paciente se le baja la tensión arterial. Podrían usar diuréticos, podrían utilizar antihipertensivos,
de acuerdo a lo que tiene el paciente, en realidad. ¿A qué lo hizo llegar a esta situación? Sí les tiene que quedar claro que se baja, nunca se baja a valores óptimos. Paciente con una crisis hipertensiva, la tensión arterial se baja a valores aceptables, pero va a quedar en situación de hipertensión. Si les tuviera que decir en valores, el paciente, por ejemplo, está con una crisis hipertensiva de 200, con valores de 200, 120. Ese paciente no se lo baja a 110, 70. Porque podría generarle vasoespasmo. Los vasos se cierran y se corta la circulación cerebral o cardíaca. Entonces, si el paciente llegó a esta situación es porque tiene hipertensión sostenida durante mucho tiempo y sin tratamiento. Entonces, eso hay que remitirlo en forma paulatina. La primera etapa es bajarlo a valores de hipertensión que no pongan en riesgo su vida. La segunda etapa es ir llevándolo a los valores más adecuados para él. Algunos nunca llegarán a valores normales. Van a estar cerca, pero